Y llega la paz, embarcando más ríos de alegría, lluvia de vida, nutre tu vida, que así respiras y podrás amar, mucho amar, y me refugio en ti, sin reservas, Jesús, y así caminar en ti, sin dudar, Señor. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición y el honor de estar aquí en este templo esta noche con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a compartir una reflexión sobre la familia en la actualidad y la pérdida de la fe. Voy a pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos dé su palabra. Y con esta lectura de la palabra, comenzar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, desde el versículo 1. Motivos de generosidad. Os damos a conocer, hermanos, la gracia que Dios ha otorgado a las iglesias de Macedonia, pues aunque probados por muchas tribulaciones, han rebosado de alegría y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad, porque atestiguo que según sus posibilidades y aún sobre sus posibilidades, espontáneamente nos pedían con mucha insistencia la gracia de participar en este servicio en bien de los santos. Superando nuestras esperanzas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, por voluntad de Dios, de forma que rogamos a Tito llevara a buen término entre vosotros esta generosidad, tal como la había comenzado, y del mismo modo que sobresalís en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en todo interés y en la caridad que os hemos comunicado, sobresalid también en esta generosidad. No es una orden, solo quiero, mediante el interés por los demás, probar la sinceridad de vuestra caridad. Palabra de Dios. Vivimos en un mundo cambiante, desestabilizante, y eso todos lo sabemos, porque cada vez nos asombramos menos de todo lo que nos abruma de esta sociedad. Y sabemos que las leyes que se han pasado en el mundo entero, pro aborto, pro tantas cosas que no son de Dios, pues nos aterran, porque para empezar parece ser que una de las metas más claras son los niños. Ustedes se dan cuenta con el interés específico que las leyes han llegado a manipular la educación de los niños desde muy pequeños en las instituciones públicas, y desafortunadamente las instituciones privadas cada vez se comprometen más con la sociedad pagana, con la sociedad mundana, con la sociedad ateísta. Y este es el mundo en que vivimos, no porque nosotros nos reunamos hoy aquí en este templo a hablar de cosas negativas, de cosas malas, y a quitarnos la paz y la esperanza. No es la razón. Lo que sucede es que tenemos que hablar de lo que es el mundo donde vivimos y las razones por las cuales
las familias terminan perdiendo la fe, terminan perdiendo el temor de Dios, terminan perdiendo la esencia de nuestra vida cristiana, que es testificar a favor de Dios, y nos convertimos en testigos del respeto humano, porque por conveniencia preferimos complacer a los seres humanos que complacer a Dios. Y esto es muy claro de que no es fácil que nosotros seamos valientes para testificar a favor de Dios en un mundo sin Dios, porque pues quedamos en ridículo, somos burlados y también somos sacrificados, martirizados, porque en la sociedad en que vivimos hoy, ser de Dios, testificar nuestra fe, es algo anormal, es una persona que no es normal en este mundo y por lo tanto es discriminada, marginada, perseguida y ignorada. Por eso mucha gente se va silenciando, se va volviendo tímida con su fe y va dejando de testificar. Y ya tiene vergüenza de hablar de su fe, tiene vergüenza de decir en público que es católico, hasta ese punto. Yo, en una oportunidad estando en el norte de Inglaterra, en un pueblo muy pequeño, estaba con dos de nuestras misioneras en un restaurante chino, y lo que siempre hacemos, nos traen los alimentos, los bendecimos públicamente, y uno no piensa nada, así lo hace, es algo que hace, le da gracias a Dios por esos alimentos y los bendice esté donde esté, así sea en la casa o en un restaurante o en un parque o en un avión, donde sea. Es lo que un cristiano hace, así glorificamos a Dios. Pero ese día o esa noche, cuando salía del restaurante, se paró un rabino, un judío, un rabino, y estaba con su familia en el restaurante, y me dijo, perdón, y me dijo, nunca deje de hacer lo que hizo. Y yo no sabía a qué se refería. Le dije, ¿a qué se refiere? Y dijo, bendecir los alimentos. Dijo, usted me ha enseñado a mí de que uno tiene que testificar y mostrarle a Dios a la gente, porque usted me lo mostró a mí esta noche y me mostró que yo no me había acordado de él antes de comer con mi familia, y me dijo, hay que hacerlo, porque así mostramos a Dios, y mire que usted lo trajo acá. Y bueno, desen cuenta que ni siquiera era un cristiano, era un judío, un señor de edad. Pero a donde voy yo con esto es que es tanta la intimidación en que nos ha puesto esta sociedad que ya cuesta presentarse como un cristiano, como un católico en público. Es como que a veces entre la misma familia la gente prefiere no hablar de Dios para no ser ridiculizados o perseguidos. Entonces prefieren quedarse callados y así se va silenciando el evangelio. Esa es una obra del demonio, porque el demonio quiere pervertir esta sociedad hasta el punto que tenga vergüenza de testificar a favor de Dios. Y ese es el trabajo del demonio. Así es. Y ustedes se dan cuenta que el mal es así en todo. Siempre intimida el bien, intimida lo que es honesto, lo que es veraz, lo intimida. Y en esa forma triunfa lo deshonesto, la mentira, lo que es del diablo. Y por eso las familias pierden la fe en el mundo de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que si los hijos crecen en una familia donde los padres son tímidos con la fe, donde los padres no testifican su fe en ninguna parte, en ningún momento, y de pronto van a la iglesia y cumplen con los preceptos de la ley, pero todo en silencio, porque es una religión escondida, casi como si fuera prohibida.
casi como si viviéramos en un régimen donde si uno va a misa lo matan, ¿no? Más o menos. Y esto es lo que debemos descubrir en nuestra vida. Y nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de darnos cuenta hasta dónde estamos testificando nuestra fe en la forma en que actuamos, en la forma en que vivimos, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos comunicamos con el prójimo. Porque si lo que nosotros hacemos no está comunicando nuestra fe, entonces nosotros estamos colaborando con el demonio para esconder la verdad, para dormir la fe, para que la fe no se transmita. Y resulta que nosotros hemos sido creados por Dios para ser instrumentos de esta fe, instrumentos de esta luz, instrumentos de esta esperanza que es Jesucristo. Y Jesucristo se tiene que transmitir por medio de nuestro testimonio. Tiene que transmitirse así. Ustedes se dan cuenta que hizo Jesús cuando envió a los apóstoles y les dijo que fueran a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Un Cristo que es vida y que es esperanza eterna. Algo que el hombre terrenal no entiende ni le interesa. Por eso, para que el hombre pueda entrar en el misterio de la salvación, que es inconcebible para nuestra razón humana, tenemos que traerlo con nuestra convicción, con nuestra alegría, gozo y esperanza, con nuestra conversión verdadera del corazón. Ustedes se dan cuenta, esas sectas que hay por ahí, tomemos como ejemplo los testigos de Jehová, andan de 2 o 3 y están totalmente programados con su prédica, con su conocimiento, y están solo en eso, nada más que en eso. Son como unos focos de lo que están enseñando, unos focos. Se paran en una esquina como torres de lo que hablan, torres de lo que predican. Están totalmente metidos en eso. Y así son las iglesias satánicas, así son los magos, así son los astrólogos. Todo lo que es de la oscuridad es así, son intensos, están todo el tiempo entregando lo que traen, todo el tiempo. Y dense en cuenta, comparada a toda esa fuerza del mal, que es tan intensa, tan perseverante, tan permanente con nosotros no estamos entregando esa fuerza en lo que tenemos. A nosotros se nos dio el mensaje de la verdad, un mensaje que arrolla todas las mentiras que traen las sectas, los cultos, los magos, los adivinos, los esotéricos, los satánicos. Todo esto no vale nada porque son fuerzas del mal que no persisten en el mundo si no se les alimenta con la desobediencia. Pero nosotros tenemos la verdad, tenemos la fuerza eterna de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado por el bautismo. Y tenemos los sacramentos que alimentan esos dones y que nos mantienen con fuerza para luchar contra las tentaciones, contra nuestras debilidades, contra las seducciones del mundo material. Y todo esto contribuye a que nosotros podemos ser verdaderos guerreros que traen la verdad, pero para eso tenemos que convertirnos, tenemos que transformar el corazón hacia Dios y empezar a militar, porque somos militantes, somos la iglesia militante, la iglesia mensajera, la iglesia peregrina, la iglesia que trae la esperanza de salvación de las almas. Y miren, cuánta gente nunca realmente ha oído hablar de Dios, y muchos de esos son gente bautizada, pero en su casa nunca les hablaron de Dios, ni en el colegio, ni entre los amigos, ni entre nadie. Y de repente usted está hablando con personas. A mí me ha tocado hablar con una persona en un tren, en un avión, en un camión, donde sea, y de repente la persona con que están hablando le demuestra que pues como que nunca ha escuchado de lo que uno le está diciendo.
Y le pregunta, ¿y a usted lo bautizaron alguna vez? Ah, sí, sí, a mí me bautizaron, claro, pero no sabe nada de Dios, nada. Y por eso nosotros nunca sabemos con la gente que nosotros nos comunicamos, en el trabajo, en la calle, donde estemos. Nunca sabemos un alma de esas en qué está viviendo. Y si nosotros somos el instrumento de Dios para que esa alma reciba luz, para que esa alma conozca a Dios, para que esa alma escuche la palabra eternidad, salvación del alma, amor, perdón, todo esto que mucha gente no ha oído, y nos sorprendemos porque parece extraño que haya tanta gente que no haya oído de eso, pero la verdad es que hay mucha gente que no ha oído de eso. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, es como normal para uno ver que como el cristianismo apenas estaba naciendo, entonces donde llegaban los apóstoles, todo el mundo estaba asombrado, nunca habían oído hablar del Espíritu Santo, nadie sabía de Jesús, nadie sabía que había vida eterna, nadie sabía que los pecados se podían perdonar. ¿Y quién los puede perdonar? Pues un Dios que no conocían, y así comienza la iglesia a nacer. Pero dense en cuenta que a pesar de que el principio de la iglesia fue un poco más de 2000 años, sin embargo, en el mundo en que vivimos hoy, no es muy diferente al mundo en que vivieron los apóstoles del principio de la iglesia, porque hoy tenemos miles de personas alrededor nuestro que no conocen a Dios, igual que tenían los apóstoles. Es normal para nosotros entender que, claro, ¿cómo iban a conocer a Dios esa gente si Cristo no había venido? Hoy, después de más de 2000 años, tenemos gente en la tierra por millones que no tienen ni idea de Cristo, que no sabe de Dios, que no sabe todo lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes la responsabilidad que tenemos para que nosotros nos encarguemos de transmitir este don maravilloso de Jesucristo? Es una responsabilidad. ¿Qué tal que usted se muera hoy y se presente ante el tribunal del Señor y Él le pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? Y no le va a pedir el dinero que le dio a través del trabajo que le regaló, o de ninguna otra cosa más que de las almas, porque realmente lo que Dios quiere de nosotros es que le llevemos almas, primero la nuestra y después toda alma que Dios ha puesto en nuestro camino nos pertenece a nosotros. Miren ustedes, el extraño que cruza nuestro camino en la calle todos los días, cuando vivimos en ciudades como esta, vivimos entre multitudes y la gente pasa por nuestro lado todo el tiempo. Toda esa gente nos pertenece y nosotros les pertenecemos a ellos. Y esas son las almas que Dios nos da. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Que nosotros caminemos por este mundo llenos del amor de Dios, para que cuando caminemos entre las multitudes, el amor de Dios bendiga los corazones que nos cruzamos. Dense en cuenta ustedes que en los Hechos de los Apóstoles hay algo muy claro sobre lo que es una vasija que lleva el tesoro, como dice San Pablo, un instrumento de Dios, en el silencio de Dios, donde no hay una acción directamente física de contacto con una persona, y sin embargo el Espíritu Santo, desde esa persona que está llena de Dios, sana a los que cruzan el camino de esa persona. Los apóstoles, después de Pentecostés, aparecen primero en la mañana partiendo el pan, o sea, celebrando la Eucaristía, y luego se iban a predicar al templo de Jerusalén. Ya no tenían miedo de los judíos. Los judíos terminaron teniéndole miedo a ellos, porque no sabían de dónde venía ese poder arrollador que llevaban, esa sabiduría y esos dones, portentos, prodigios. Pero la gente alineaba a los enfermos y todos los que estaban mal
en las aceras por donde ellos pasaban. Y cuando pasaban, todos se sanaban y ni siquiera los tocaban, solo con pasar. Y a eso me refiero yo. Cuando nosotros caminamos entre las multitudes, nosotros, si estamos llenos del amor de Dios, si el Espíritu Santo verdaderamente vive en nosotros, porque somos fieles a Dios, porque estamos convertidos de verdad y sabemos que tenemos una misión en este mundo que es llevarle a Dios a la gente, entonces Dios desde nosotros va a bendecir todo el que cruza nuestro camino. Miren que en una oportunidad estaba yo en un ascensor, en un centro de salud, y una monjita y yo entramos al ascensor, y con nosotros entró una señora muy adolorida con su bastón, se veía que estaba con mucho problema físico, y subimos, y cuando salimos los tres al piso, ella dijo: no se vayan todavía, quédense en un momento más conmigo. Y nosotros, la monja, que yo no la conocía porque no sabía quién era, nos quedamos al lado de ella. Y dijo: es que hace mucho tiempo que yo no sentía la paz que sentí en el ascensor con ustedes dos. Dice: denme más de eso antes de que yo pueda caminar hacia allá. Y nos quedamos en silencio con ella, la abrazamos y seguimos. Y ella salió más fortalecida, más tranquila. Y fue una persona totalmente sencilla, una persona completamente desinteresada de lo que pensáramos nosotros. Ella simplemente se expresó desde su corazón en lo que sentía, en una forma absolutamente sincera. Pero lo que vemos en esto es que llevar a Dios en nosotros es nuestra misión, es la misión, porque vemos el ejemplo de San Francisco de Asís, que enviaba a sus frailes y les decía: id, y si es necesario, usad las palabras. Así era. O sea, lo más importante era que fueran. Se cuenta que en esos tiempos de San Francisco, cuando sus frailes caminaban por esas veredas, por esos pequeños pueblos y aldeas, los jóvenes los seguían sin que ellos les hubieran dicho nada. Y se iban con ellos, se iban y se convertían en frailes, se iban porque los arrastraba la fuerza que llevaban y no les habían dicho nada, no les habían dicho una sola palabra. Y por eso nosotros vemos que en la iglesia las vocaciones más sólidas se dan en el silencio de Dios. Usted ve que un joven comienza a venir a misa con sus papás y de repente está completamente interesado en todo lo que hace el sacerdote, totalmente interesado, en silencio, y nunca le dice nada a sus padres ni a nadie, pero continúa con ese interés. Y de ahí, de ese silencio, ese interés, esa curiosidad, esa atracción, han nacido los sacerdocios más poderosos de la iglesia. No porque nadie fue a decirles nada, porque muchas veces a los jóvenes los padres católicos le dicen: este tiene cara de curita, yo creo que este va a ser sacerdote. Eso pasa, pero hay veces que las vocaciones nacen en el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque están viendo, están observando. Entonces se pueden imaginar la responsabilidad que nosotros tenemos de dar testimonio de nuestra fe, porque igual es aquel joven que está en la iglesia y que está buscando su identidad y está mirando un matrimonio que viene a la iglesia con sus hijos y lo está mirando y lo está observando y cada domingo lo mira más, y así nace una vocación matrimonial en un joven, porque se enamora de la familia, se enamora de lo que está viendo, de lo que ve constantemente. Y por esa responsabilidad de nuestro testimonio es que llevamos a Dios a la gente, es que le entregamos a la gente la iglesia, le entregamos a la gente el camino, la verdad, porque esa verdad está en nosotros
en nuestra pequeña vida. Mucha gente piensa que sus vidas son como insignificantes. Y a mí me dicen muchas veces, oh, cómo me gustaría a mí haber tenido la oportunidad de hacer lo que usted hace, ir por todo el mundo y hacer lo que usted hace. Yo soy nada, yo no he aportado nada. Aquí estoy en mi pequeña vida, en este pequeño pueblo, con esta pequeña familia. Y la respuesta es que no se trata de ser el gran apóstol y de ir por todo el mundo, o de ser el más conocido y el que más cosas hace. Se trata de ser el instrumento de Dios, que es ahí donde el Señor nos llamó. Ahí es donde servimos en lo que estamos haciendo. Porque mucha gente dice, yo estoy tratando de encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Y yo siempre les digo, miren, al Señor no le importa si usted decide ser carpintero, torero, poeta, lo que usted quiera hacer. Pero lo que a Él sí le importa es que en lo que usted haga sea bueno, se santifique, porque eso es lo que Él quiere. Entonces, al final, todo se simplifica en que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así nos lo da San Pablo también con mucha claridad, porque no hay necesidad de andar por ahí buscando cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios quiere aquello? Lo único que Dios quiere es nuestra santificación, porque mucha gente, con toda razón, yo soy uno de ellos, se preocupa por la salvación de los hijos, de la familia, especialmente cuando los hijos no están bien, cuando no están con Dios, cuando están en terribles errores o vicios. Entonces uno se preocupa, pero al final no hay sino una sola respuesta a esa preocupación, y es, si uno quiere tanto a su familia, si es que le preocupan tanto sus hijos, o sus seres queridos, o sus amigos, o el mundo y el pecado del mundo, si le preocupa tanto, lo único que uno puede hacer para verdaderamente contribuir en algo que tenga sentido y razón y que tenga efecto, fruto, es nuestra santificación. Ah, usted está muy preocupado por sus hijos, pues haga lo más importante, usted santifíquese, para que vea la fidelidad de Dios. Si en su familia uno se santifica, se salvan todos. Seguramente les tocará pasar a los que no se portan bien por un purgatorio terrible, pero no se van a perder. ¿Por qué? Por el santo de la familia, por ese que dijo, yo quiero que todos se salven, y por eso me voy a santificar yo. Y el Señor es más fiel que nosotros, y por eso la contribución más grande no es preocuparme yo por lo que va a pasar con mis hijos, con mi familia, con la humanidad. No, la preocupación más grande es que yo me voy a santificar para que el Señor salve muchas almas a través de mi santificación. Eso es. Y si cada uno de nosotros hacemos eso, ¿se pueden imaginar el cambio que traeríamos a este mundo? Inmenso. Mire cuántos somos nosotros en este templo hoy. Muchos. Y si cada uno de nosotros hace eso, traemos un cambio enorme. Por ejemplo, ustedes viven en un momento muy difícil que es la violencia, los narcos, todo eso que abruma a la sociedad y que nos quita la paz y que además también nos quita mucha gente querida que son asesinados, secuestrados y tanto mal, o corrompidos por el dinero y por la droga. Entonces, cuando uno quiere derrotar al demonio, liberarse de él y liberar a su pueblo, liberar a su gente, la contribución más grande que uno hace es nuestra santidad. Y esto suena como un sermón viejo, como algo que se dice siempre desde el púlpito, sean santos. Pero ¿saben qué? Es el único sermón, no hay otro sermón. Tiene que ser ese sermón, y ese sermón se debe repetir día y noche.
porque es nuestra salvación, porque es el único camino, porque lo demás es mentiras. Si nosotros no caminamos hacia nuestra santificación, estamos caminando hacia nuestra perdición, porque no hay sino dos caminos: o me purifico o me corrompo. No hay nada en la mitad, no existe una zona gris, es blanco o negro, es de Dios o del diablo, o me purifico o me corrompo. Entonces, tenemos que entender que la vida nuestra es un instante en la eternidad, un instante, y pronto se acaba. Miren, cuántas veces nosotros nos llenamos de inmensa sorpresa cuando estábamos aquí sentados juntos en este templo y nos despedimos, nos separamos, y esa persona que estaba conmigo al lado se murió esa noche, ¿no? Y yo me levanto con la sorpresa que se murió. Si estábamos allí, si estábamos hablando, si me dijo esto. Y estos somos todos nosotros. Llegará el momento en que yo me voy a desaparecer y usted va a decir: ay, se murió ese señor, ese que hablaba así, ese que dijo, sí, se murió. Y nos vamos a morir todos, y a todos nos va a dar la noticia, y todos vamos a recibir esa noticia de que se murió este, se murió aquel, y me morí yo. Claro, pero lo más importante es que muramos en gracia de Dios, que le pertenezcamos a Dios, que seamos de Dios, que vivamos con Dios y para Dios todo el tiempo, y que las veces que no lo hagamos nos arrepintamos rápido y nos vayamos a confesar y mantengamos nuestra amistad con Dios mientras caminamos por este destierro, mientras vamos camino a casa. Es importante tener eso en el corazón, dar esos pasos firmes, los pasos firmes de la conversión del corazón, evitar la indiferencia, la pereza, y evitar no dar el esfuerzo necesario para estar caminando firmes en la fe. Hay que evitar eso, porque nos puede coger la pereza en una forma terrible. Ustedes saben que uno de los pecados capitales más aterradores que hay es la pereza, porque nos quita el impulso, la fuerza que nos lleva a cambiar. Ustedes saben que para ser bueno hay que ser valiente, y para ser bueno tiene que usted tumbar el demonio de la pereza, lo tiene que tumbar, porque la pereza le evita que usted sea bueno, porque usted no hace ningún esfuerzo, porque le da pereza. Por eso, porque usted no tiene la fuerza para cambiar. Pero precisamente nos tenemos que dar cuenta que de la única manera que podemos cambiar es con un acto de valentía, donde yo me atrevo a perdonar, me atrevo a tener paciencia, me atrevo a tener compasión y tolerancia, me atrevo a tener caridad, y para eso yo necesito ser valiente. Si no soy valiente, nunca podré ser bueno. El infierno está lleno de cobardes y de perezosos. Así está el infierno. Pero el cielo está lleno de los valientes y de aquellos que no se dejaron dominar por la pereza, que se fueron, hicieron el esfuerzo, el sacrificio para convertirse en hijos de Dios, hijos de la luz, hijos de la esperanza, hijos de la fuerza divina entre nosotros, porque la llevamos, está en nosotros. Como decía Jesús, vine a traer un fuego, y cómo quisiera que todo estuviera en llamas ya. Y miren el incendio que prendió el Señor, que somos todos nosotros. Cada uno de nosotros somos una llama del incendio de Cristo. Él incendió el mundo incendiándonos a nosotros con esa llama del Espíritu Santo de nuestro bautismo. Y aquí estamos en llamas. Cada uno tiene su llama en diferente combustión, pero cada uno de nosotros es responsable en sembrar ese incendio por donde pasemos, porque tenemos que llevar esta llama a quemarlo todo por donde pasemos,
a quemarlo todo con el amor de Dios, a encender todo eso con el incendio del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Solamente imagínense lo hermoso que es eso, visto desde el mundo espiritual, de que nosotros seamos esa llama que camina y todo lo incendia, solo con existir, solo con vivir, con caminar, con estar, eso ya es un incendio, mi presencia, un incendio, y esto es el llamado de nuestra fe. Por eso, esa persona pequeñita que se considera insignificante, que cree que no ha hecho nada ni vale nada, porque no va a hacer cosas grandiosas, esa persona en la iglesia es una columna de luz, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos como católicos, instrumentos eucarísticos de reparación. Cada que comulgamos, Jesús rescata almas de la perdición eterna, cada que comulgamos en gracia. Y es importante que ahí en la pequeñez de nuestra vida, des en cuenta, una monja como Santa Teresita del Niño Jesús, que solo vivió 24 años, pero gran parte de su vida la vivió detrás de los muros de un convento. Sin embargo, ella dijo: yo viviré el cielo de misión en la tierra. Y esa monjita que vivió tan corta vida en un convento, hoy la encuentra usted en casi todas las iglesias católicas en la tierra. Cumplió con lo que dijo y salió de un convento pequeño. Pero miren la fuerza de lo que es la pequeñez de una persona que nadie conocía, que nadie casi la vio en la vida que vivió, y sin embargo todo el mundo la conoce en la iglesia. O sea, porque de esa chispita pequeña de ese convento, ella trajo un incendio que llegó a toda la iglesia. Y esa es la vida de los santos, y ustedes se dan cuenta que todos los santos se encienden desde la pequeñez, desde una pequeñez increíble. Ahora, por eso tenemos que tener muy claro que cada uno de nosotros es importante para Dios y para la humanidad, sin importar qué es lo que usted hace, dónde está, cuál es su profesión o sus talentos. No, todo eso son instrumentos de navegación por este mundo, pero lo que más importa es que usted sea de Dios. Eso es lo que importa. No hay ninguna otra cosa más importante, porque lo demás Dios lo hace. Lo demás Dios lo hace. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es ser de Dios, y entonces lo demás Dios lo hace. Si uno tiene eso claro, ya está bien, ya está en la milicia, ya está convertido en un verdadero instrumento de Dios. Si yo soy de Dios, ya está la misión cumplida, porque eso es todo lo que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos de Él. Ustedes se acuerdan que una de las oraciones de Jesús antes de su pasión que hizo al Padre Celestial fue: Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Estaba pidiendo la unidad con todos, para que fueran uno con Él, como Él era uno con el Padre. ¿Y a qué se refiere con eso? A que nosotros seamos de Él, le pertenezcamos a Él. Y eso es lo que Él quiere. Una vez que lo hagamos, Él hace el resto. Por eso, cuando Él ofreció el Paráclito, el Espíritu Santo, y los apóstoles estaban tristes, porque Él hablaba de que se iba a ir. Y Él decía: no estén tristes, es que yo tengo que irme para enviarles el Paráclito, porque Él los acompañará todos los días de su vida, les enseñará qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, qué tienen que decir, porque Él hablará a través de ustedes y Él les recordará todo lo que yo les enseñé. Des en cuenta que el Señor ahí nos está diciendo, es que si ustedes son fieles, si ustedes permanecen en mí
Yo soy la viña y ustedes son esos frutos de la viña que deben estar ahí, en esa viña, prendidos en el Señor, para que Él a través de nosotros pueda dar todos los frutos que Él quiere dar para la salvación de las almas. Y esto es importante tenerlo claro, de que todo lo que Dios nos pide a nosotros es que seamos uno con Él, porque se pueden imaginar ustedes lo que significa ser uno con Dios. Uno con Dios. ¿Qué más quiere uno? Ahí está todo, ahí está la verdad. Por eso San Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie. Y ahí es donde está la verdad, y ahí debe estar la paz, porque cuando uno tiene esa fe, ese nivel de fe, entonces vengan las tribulaciones que vengan, vengan las pruebas que vengan. Si Dios está conmigo y yo con Él, no tengo nada que temer, pues sufriré, viviré mis penas, derramaré mis lágrimas, celebraré mis alegrías, lo viviré todo en Él, para Él, con Él. Y esto es lo que debe estar claro, y eso es lo que debemos compartir con la humanidad. Eso, ese es el mensaje central de nuestra vida. ¿Usted quién es? Soy un hijo de Dios. ¿Y usted qué hace? Contarle a la gente que Dios es mi Señor y que yo le recomiendo a todos que ese Dios que a mí me ama y que yo amo, quiero que sea el Dios de todos, porque ese Dios es el único que nos da vida eterna, es el único que nos resucita después de la muerte, es el único que nos acompaña sin condición, es el amigo fiel, es nuestra esperanza, es nuestra paz, es nuestro gozo. Y eso es importante, compartirlo. Pero cuando uno comparte eso con esa convicción, es porque uno lo tiene y lo puede compartir porque está en uno, porque vive en uno. Y ese espíritu habla a través de uno. Uno no tiene que ponerse a pensar, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué será? Nunca, porque el espíritu es muy puntual y siempre habla exactamente lo que tiene que decir. Y los corazones reciben eso que el Señor les quiere dar. Y cada uno recibe lo que el Señor quiere darles, porque es perfecto el Señor. Porque cuando Él habla, todos los corazones son tocados, sanados, visitados, inspirados, son iluminados. Y eso es lo que sucede con la presencia de Dios entre nosotros. Es una gracia muy grande, sin importar la oscuridad en que vivimos en este mundo, lo aterrador que es y lo aterrador que se puede convertir. ¿Cuántas veces pasa uno por lugares donde han ocurrido guerras horribles, que las calles estuvieron bañadas de sangre, donde asesinaron cientos de personas, y hoy la vida está normal otra vez? La gente come, duerme, se casa, hace esto, y parece que nunca hubiera pasado esa guerra por ahí, pero sí pasó. Ahí estuvo esa guerra, ahí se vivió esa violencia, ahí se sufrió, ahí pasó todo eso. Y ese es el mundo en que vivimos. Nosotros caminamos sobre las huellas de una historia y estamos impregnados de toda esa historia, porque somos parte de ella, células de un cuerpo vivo, que es un cuerpo militante y peregrino que va hacia la casa del Padre. Y por eso, sin importar cuál es el número nuestro en todo el conjunto de la humanidad que camina hacia Dios a través de los siglos, lo más importante es que Dios nos escogió a nosotros para estar en este mundo hoy, y que Dios nos pide hoy que seamos de Él hoy y siempre. Eso es lo que Él nos pide. Y si estamos enfocados en eso, estamos enfocados en la verdad. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13.
los muertos y los vivos en la venida del Señor. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes mueren en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Pues esa es la verdad. Tenemos que estar convencidos de que el Señor nos va a resucitar, que no nos vamos a morir si nosotros tenemos confianza en Dios y somos fieles a Dios. Amén.